Imagina que tu coche supera el 1.000.000 de kilómetros sin rechistar y, lo que es aún mejor, gastando lo justo para conseguirlo. Puede parecer una exageración, pero he visto coches en nuestro país lograrlo siguiendo hábitos sencillos, muchos de ellos heredados de la vieja escuela japonesa de mantenimiento. Un solo hábito evita un desembolso de más de 20.000 euros en una transmisión automática. Otro puede añadir el equivalente a 300.000 kilómetros de vida útil al motor y además hay un truco al final que no cuesta absolutamente nada. Si quieres que tu coche alcance los 7 dígitos en el odómetro sin que se convierta en una quimera de ahorro, presta atención. Vamos directamente al primer hábito. Truco número 19. El calentamiento progresivo del motor. El 70% del desgaste se produce en el primer minuto de funcionamiento. Con el motor frío, el metal se contrae y el aceite resbala hacia el fondo del cárter. Entonces el conductor gira la llave, mete la marcha y acelera como si fuera una mañana cualquiera. Pero eso es como levantarse de la cama y correr una maratón sin haber calentado el cuerpo. Algunos dicen de dejar el coche parado 5 minutos. Nadie vive así en el día a día, pero 30 segundos es algo realista. Los mecánicos japoneses hacen exactamente eso en invierno. Dejan el motor encendido durante unos 20 o 30 segundos solo para que el aceite circule. Luego salen conduciendo con suavidad. Nada de acelerar a fondo, nada de superar las 2.500 revoluciones por minuto en los primeros minutos y nada de incorporarse a la carretera pisando a fondo desde el arcén. El motivo es sencillo. Los pistones se calientan más rápido que las paredes de los cilindros. Esto crea microespacios donde metal roza con metal sin una lubricación completa. Ya he desmontado motores de conductores que aceleraban fuerte con el motor frío todos los días. Las paredes de los cilindros parecían lijadas y los segmentos estaban destrozados con menos de 100.000 kilómetros. Incluso los aceites modernos con baja viscosidad todavía necesitan tiempo para formar la película protectora en los árboles de levas, la cadena de distribución y los turbos. Esos 30 segundos, sumados a una conducción suave en los primeros kilómetros, pueden aumentar la vida del motor en más de 150.000 kilómetros. Truco número 18. Cambio del fluido y del filtro de la transmisión. La creencia del fluido de por vida es muy común en España, pero es pura estrategia de marketing. Quien la cree acaba gastándose fácilmente entre 8.000 y 20.000 euros en una reconstrucción antes incluso de llegar a los 50.000 kilómetros. Lo ideal es mantener el intervalo entre 50.000 y 60.000 kilómetros para transmisiones automáticas convencionales. Para las CVTs, la recomendación es aún más estricta. Cada 40.000 kilómetros, sin discusión, y nada de enjuagues, porque eso suelta suciedad que obstruye los conductos internos. Lo correcto es drenar y rellenar, un proceso mucho más suave. El filtro de la transmisión debe cambiarse al menos cada 2 mantenimientos. El aceite oscuro y con olor a quemado indica que el fluido ya ha perdido sus propiedades de fricción y está arrastrando partículas del embrague interno. Es exactamente en este punto cuando muchas cajas de cambios empiezan a patinar y después sencillamente se rinden. Un cambio de fluido cuesta entre 600 y 1.500 euros, dependiendo del coche. Compara esto con una reconstrucción completa y verás cómo las cuentas salen rápidamente. Truco número 17. Limpieza del sistema de admisión. La acumulación de carbonilla es el gran enemigo de los motores actuales, sobre todo de los de inyección directa, que son cada vez más comunes en España. En los motores de inyección indirecta, el combustible pasa por las válvulas y ayuda a mantenerlas limpias. Sin embargo, en los de inyección directa, el combustible es pulverizado dentro del cilindro y las válvulas solo reciben vapores de aceite procedentes del sistema PCV. Con el tiempo, esto se convierte en una costra dura de carbonilla. Debido a ello, las válvulas dejan de sellar correctamente. Empiezan a fallar, el coche pierde rendimiento, el consumo aumenta y finalmente, el ralentí se vuelve inestable. La limpieza ideal es el chorro de cáscara de nuez, que elimina la carbonilla sin dañar las válvulas. Es un servicio que puede costar entre 2.000 y 3.000 euros, pero evita daños mucho mayores. Instalar un decantador de aceite ayuda mucho porque reduce los vapores de aceite que entran en el sistema.
Basta con vaciarlo cada 5.000 kilómetros. Truco número 16. Limpieza del cuerpo de mariposa. Si el coche tiene el ralentí bajo, oscila en un semáforo o da ese pequeño tirón al arrancar, muchas veces se trata solo de un anillo de carbonilla acumulado en el borde de la mariposa. Ese anillo altera la lectura del caudal de aire, confunde a la centralita y hace que el coche aprenda valores erróneos. La solución lleva pocos minutos. Suelta el conducto de aire. Nunca fuerces la mariposa en los sistemas drive-by-wire. Usa solo un limpiador específico para cuerpos de mariposa y evita cualquier producto agresivo. Tras la limpieza, el motor puede necesitar un pequeño proceso de reaprendizaje, dejando el coche encendido y parado durante unos minutos con los accesorios apagados. Después de eso, una pequeña vuelta suave termina de hacer los ajustes finales. Truco número 15. Cambia el aceite según tu tipo de uso. La regla de los 10.000 kilómetros, muy utilizada en España, no funciona para quien vive en atascos constantes, hace trayectos cortos, se enfrenta a polvo o usa el coche en climas muy cálidos. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, conducen en condiciones de uso severo. Para quien circula mucho por carretera, 7.000 kilómetros es aceptable. Para quien conduce principalmente en ciudad, el cambio debería reducirse a algo entre 4.000 y 5.000 kilómetros. Si los trayectos son muy cortos y el coche no alcanza su temperatura, el aceite no evapora el combustible y la humedad acumulados. Esto diluye el aceite, reduce la viscosidad y crea barniz y lodos en los conductos de lubricación. Un test sencillo ayuda. Con el motor caliente, coloca una gota del aceite usado en papel blanco. El aceite muy usado queda oscuro y opaco. Si forma un halo alrededor, es que hay demasiado combustible en el aceite. Un cambio de aceite cuesta poco comparado con un motor completo. Ya he visto motores griparse antes de los 120.000 kilómetros, porque el dueño siguió el manual genérico, sin considerar el ambiente real de uso en España. Truco número 14. Rodaje de limpieza en carretera. La conducción urbana es prácticamente una prueba de fuego para cualquier motor. Los trayectos demasiado cortos impiden que el aceite alcance su temperatura óptima, lo que provoca que la humedad y el combustible contaminen el lubricante mucho más deprisa de lo que el conductor se imagina. Por eso, llevar el coche a dar un buen paseo continuado por carretera 1 o 2 veces a la semana es como enviar al motor a una sesión de fisioterapia mecánica. Mantén la velocidad constante entre 90 y 105 kilómetros por hora durante al menos 20 o 30 minutos. Es el tiempo mínimo para que el motor alcance su temperatura real de funcionamiento, evapore la humedad acumulada y queme el exceso de combustible mezclado con el aceite. En esta situación, los detergentes del lubricante logran circular de manera adecuada y eliminar los depósitos internos. El sistema de escape también se beneficia. En el uso urbano, el silenciador permanece frío, acumulando agua que acelera la corrosión. Sin embargo, a velocidad de crucero, todo se calienta como es debido y esa humedad se evapora antes de convertirse en óxido. La transmisión también lo agradece. Con el líquido a la temperatura correcta, la limpieza interna de los conjuntos y la lubricación se vuelven mucho más eficientes. Tuve una clienta que solo recorría unos 5 kilómetros al día, exclusivamente en trayectos cortos. Con 100.000 kilómetros, el motor estaba lleno de lodo, incluso con los cambios de aceite al día. El lubricante nunca llegaba a calentarse lo suficiente como para funcionar correctamente. Conducir por carretera no es un lujo, es mantenimiento. Los turbos también se benefician. Necesitan ciclos largos y una carga continua para mantener el rotor limpio. Sin esto, la acumulación de carbonilla aumenta y el turbo sufre. Piensa en la carretera como un reinicio natural. Temperaturas estables, presiones correctas, mecanismos funcionando como fueron diseñados. Media hora a la semana evita muchos problemas. Truco número 13. Utiliza piezas originales en los componentes críticos. Ahorrar aquí es comprar papeletas para gastarte una fortuna después. He visto coches destrozar 3 bombas de agua alternativas y baratas antes de que el dueño aceptara gastar un poco más en una pieza original. La original sigue funcionando a día de hoy, más de 150.000 kilómetros después. Componentes como la bomba de combustible, los sensores, los elementos hidráulicos de freno y, sobre todo, la correa de distribución, no son elementos con los que arriesgarse.
Una correa de distribución alternativa puede costar 50 euros menos, pero si se rompe antes de tiempo, el encuentro entre el pistón y la válvula se convierte en una factura de entre 8.000 y 15.000 euros, sin previo aviso. Las pastillas de freno son una excepción. Buenas marcas del mercado alternativo funcionan correctamente. El problema son las pastillas baratas que chirrían, sueltan polvo y duran poco. Otro detalle importante. Hay talleres que cobran como si instalaran una pieza original, pero colocan una alternativa. Protección sencilla. Escribe solo pieza original en la orden de servicio. Pide el número de la pieza en el presupuesto. Verifica con tu número de chasis y, si es posible, solicita la caja de la pieza instalada y las piezas viejas de vuelta. Esto evita engaños y asegura que tu coche reciba lo que realmente debería recibir. Elementos básicos, como el filtro de habitáculo, las escobillas limpiaparabrisas y las bombillas, pueden ser alternativos sin problema. Con el resto, no te arriesgues. Truco número 12. Limpieza del sensor MAF. Si el coche parece pesado, gastando más combustible o encendiendo códigos de mezcla pobre, como el P0171, es porque el sensor de flujo de aire está sucio. Una mínima capa de polvo ya es suficiente para distorsionar la lectura y hacer que la centralita electrónica enriquezca la mezcla sin necesidad. Con el tiempo, el consumo aumenta. El catalizador trabaja más caliente y la potencia disminuye. La limpieza solo lleva unos pocos minutos. Apaga el coche, retira el conector, quita el sensor de la caja del filtro y utiliza únicamente un producto específico para MAF. Nada de limpiador de frenos, limpiador de cuerpo de aceleración o aire comprimido, ya que podrían dañar el elemento sensible. Aplica unos cuantos chorros suaves sin tocar el sensor y déjalo secar de forma natural durante unos 10 minutos. Al reinstalarlo, el coche suele recuperar un ralentí estable, respuestas más limpias y un consumo normalizado. Lo ideal es realizar esta limpieza cada 25.000 a 40.000 kilómetros o siempre que haya un uso intenso en caminos de tierra. Y recuerda, los filtros deportivos empapados en aceite contaminan el MAF rápidamente. Prefiere los filtros de papel secos. Truco número 11. Cambio de la válvula PCV cada 50.000 a 100.000 kilómetros. La válvula PCV es una pieza muy económica, entre 50 y 200 euros, que desempeña un papel vital. Controla el flujo de los gases que escapan de los cilindros e impide una presión excesiva dentro del motor. Cuando se queda atascada en posición abierta, el ralentí se vuelve inestable, el consumo aumenta y el motor empieza a quemar aceite. Cuando se atasca cerrada, la presión interna aumenta y provoca fugas en la tapa de válvulas, los retenes e incluso en el retén trasero del cigüeñal. Una PCV defectuosa también acelera la acumulación de carbonilla en motores de inyección directa. Para comprobarlo rápidamente, examina las mangueras del sistema en busca de grietas y señales de aceite. Realiza también la prueba del guante. Con el motor en marcha, coloca un guante fino sobre la tapa del aceite. Debería ser succionado ligeramente. Si se infla, la PCV está atascada cerrada. Si tira con demasiada fuerza y el motor oscila, está atascada abierta. En muchos coches modernos, la PCV está integrada en la tapa de válvulas. En ese caso, sustituye el conjunto completo. No intentes limpiarla, simplemente cámbiala. Truco número 10. Inspección del líquido de frenos y de las pastillas. El líquido de frenos absorbe agua incluso dentro de un sistema sellado. Cuando la contaminación aumenta, el punto de ebullición disminuye y el freno puede fallar en descensos largos o frenadas repetidas. Además, esta humedad corroe las tuberías, las pinzas y, lo que es peor, el módulo ABS, que cuesta fácilmente entre 4.000 y 9.000 euros. Por ello, lo correcto es cambiar el líquido cada 2 años. Un buen líquido es claro, casi transparente. Un líquido oscuro necesita ser sustituido. Las pastillas deben revisarse cada 20.000 o 30.000 kilómetros, dependiendo del uso. La mayoría sale de fábrica con aproximadamente 10 milímetros de material. Cuando llega a los 3 milímetros, es hora de cambiarlas. Forzar más allá de eso estropea el disco y un servicio de 250 euros se convierte rápidamente en uno de 800 euros. La mejor estrategia es sencilla. Aprovecha la rotación de neumáticos para inspeccionar el conjunto. Un ojo avisor evita sorpresas y mantiene el sistema más importante del coche en perfectas condiciones.
Consejo número 9. Cambiar los filtros antes de tiempo. Un filtro es una pieza económica, pero mucha gente lo trata como si fuera un detalle sin importancia. No confíe ciegamente en el intervalo de mantenimiento del manual. Eso tiene en cuenta condiciones ideales, y conducir por España está lejos de ser así. Cambia el filtro de aire cada 15.000 kilómetros o una vez al año, el filtro de combustible cada 20.000 kilómetros, el filtro del habitáculo cada 12.000 kilómetros. Cuando el filtro de aire está sucio, el flujo de aire disminuye aproximadamente un 30%. El motor empieza a funcionar con una mezcla rica. El combustible no quemado elimina la película de aceite de las paredes de los cilindros y el desgaste interno comienza sin previo aviso. Un filtro de combustible obstruido obliga a la bomba a trabajar al límite para mantener la presión hasta que se sobrecalienta y se estropea. La reparación oscila entre los 4.000 y los 8.000 euros. Ya he visto filtros de aire de coches con 30.000 kilómetros recorridos que parecían una caja de tierra. El motor consumía 1 litro de aceite cada 1.000 kilómetros. Cambié el filtro y en 2.000 kilómetros el consumo volvió a la normalidad. Revisa siempre el filtro de aire en cada cambio de aceite. Si está sucio, cámbialo al instante. Una pieza de 20 euros evita 2.000 euros en quebraderos de cabeza. Consejo número 8. Mantenimiento del sistema de refrigeración. El sobrecalentamiento mata el motor más rápido que cualquier otra cosa, aparte de circular sin aceite. El sistema de refrigeración es el único que mantiene la temperatura bajo control. Verifica el nivel del líquido refrigerante cada mes. Inspecciona las mangueras, el radiador y la tapa cada 6 meses. Cualquier grieta, hinchazón o residuo blanco es señal de que se avecina un problema. Realiza el cambio completo del fluido cada 30.000 kilómetros. Con el tiempo, el aditivo pierde su capacidad anticorrosiva y empieza a formar óxido. Esto obstruye los conductos internos y provoca el sobrecalentamiento. Una vez me encontré con un Toyota con 180.000 kilómetros al que nunca le habían cambiado el fluido. El líquido parecía lodo oxidado. Fueron necesarias 3 limpiezas completas para salvar el sistema. Usa siempre aditivo original o su equivalente. Una mezcla incorrecta corroe el aluminio. Destruye la bomba de agua en menos de 20.000 kilómetros y reseca la goma de la tapa del radiador. Sin la presión correcta, el fluido hierve antes de lo normal y el motor se calienta en exceso, incluso estando lleno. La junta de la culata se quema y el perjuicio asciende de 10.000 a 20.000 euros. Un cambio de 100 euros cada 30.000 kilómetros evita este desastre. Consejo número 7. Combustible de calidad y aditivos fiables. La gasolina de mala calidad sale cara sin que te des cuenta. Las gasolineras que siguen el estándar Top Tier americano utilizan detergentes que mantienen los inyectores y las válvulas limpios. En España, elige siempre marcas de confianza y evita las de bandera desconocida. Usa gasolina premium solo si el motor lo requiere. Los motores turbo y de alta relación de compresión realmente la necesitan. Los motores comunes no ganan nada con ello, solo gastan más. En los motores GDI, el aditivo no limpia las válvulas de admisión porque el combustible no pasa por ellas, pero sí ayuda en los inyectores y en la cámara de combustión. Utiliza productos fiables como Techon o Liquimoly cada 5.000 kilómetros. Cuesta 1,60 €, pero evita limpiezas de inyectores que van desde los 800 euros en adelante. Consejo número 6. Inspección de correas y tensores. La correa de distribución no avisa, simplemente se rompe. Cuando esto sucede, las válvulas y los pistones colisionan, y la factura es considerable. Inspecciona todas las correas y tensores cada 30.000 kilómetros. Cámbialos alrededor de los 50.000 kilómetros o antes, si observas grietas o un brillo excesivo. La correa de accesorios es fácil de ver. Si encuentras grietas o desgaste, cámbiala de inmediato. En cambio, la de distribución queda escondida detrás de las cubiertas, así que sigue el manual al pie de la letra. La mayoría recomienda su sustitución entre los 60.000 y los 100.000 kilómetros. No lo estires. El tensor suele fallar antes. Cuando pierde fuerza, la correa empieza a vibrar, se desgasta más rápido y puede hacer que el punto del motor salte. Cambia siempre los tensores y las poleas junto con la correa de distribución. La mano de obra ya está incluida. Un cliente con un Honda Accord de 105.000 kilómetros dijo:
El mes que viene lo hago. 2 semanas después, la correa se rompió y dobló todas las válvulas. Un presupuesto de más de 20.000 euros se convirtió en pérdida total. Consejo número 5. Prevención de la corrosión. El óxido es el cáncer automotriz. Cuando empieza, solo empeora. Compromete la estructura, la seguridad y los componentes. Aplica protección anticorrosiva cada 2 años. Productos como Fluid Film, Volvax o servicios profesionales de undercoating funcionan bien. Cuestan desde 600 hasta 15.500 euros. 500 euros. Ignorarlo conlleva pérdidas de 1.000 a 12.000 euros, dependiendo de la gravedad. En zonas costeras, el riesgo se triplica. La brisa marina corroe todo. La línea de frenos, la línea de combustible, la suspensión y el chasis. Una aplicación anual de protección lo salva todo. Ya vi una camioneta de una región costera, con 15 años, usada a diario, y la parte de abajo parecía nueva. Cero óxido. Cada invierno, una aplicación y listo. Compara con camionetas de la misma región, sin protección. La línea de frenos se cambia a los 10 años, la de combustible a los 12 y la suspensión se agarrota a los 15. Son de 2.000 a 4.000 euros de perjuicio que nunca deberían haber existido. Aplica en el chasis, la suspensión, las líneas de freno y combustible antes de cada invierno para garantizar una protección total. Consejo número 4. Inspecciones generales cada 10.000 kilómetros. Los problemas empiezan siendo pequeños. Detectarlos a tiempo evita desastres costosos. Cada 10.000 kilómetros, haz una mini inspección. Verifica las correas, mangueras, frenos, fluidos, neumáticos y componentes de la suspensión. Las pastillas de freno tienen indicadores que empiezan a chillar cuando están al límite. No ignores ese sonido. Si esperas demasiado, las pastillas desgastan el disco. Un servicio que costaría 600 euros se convierte en 1.800. Los componentes de la suspensión se desgastan poco a poco. Los pivotes, las rótulas axiales y los casquillos de los brazos de suspensión crean holgura con el tiempo. Detecta esto al principio y la reparación cuesta desde 600 hasta 1.200 euros. Espera hasta que se rompa y te enfrentarás a 3.000 euros con el alineado incluido. Tuve un cliente con una Toyota Tundra de principios de los 2000, un EV8 de 4.7. Cada pocos meses aparecía para una revisión rápida, incluso cuando todo parecía normal. En una de esas visitas, encontramos una manguera del radiador que empezaba a formar una pequeña hinchazón. Lo arreglamos por 85 euros. Ese pequeño detalle evitó un gasto de al menos 6.000 euros. Si aquella manguera se hubiera reventado en la carretera, el motor se habría sobrecalentado al instante. Culata torcida, junta quemada, un desastre en toda regla. Recorrió más de 800.000 kilómetros con esa Tundra antes de cambiarla. Las inspecciones regulares detectaron todo a tiempo. Truco número 3. Comprobación regular de los fluidos. Un nivel bajo de fluidos puede estropear componentes costosos incluso antes de que se encienda cualquier testigo en el panel. Revisa el aceite, el anticongelante del radiador, el líquido de la transmisión y el de la dirección asistida cada 30 días sin falta. El líquido de frenos debe revisarse cada 6 meses, ya que absorbe la humedad del aire. El agua en el líquido reduce el punto de ebullición y provoca el fading en los frenos, además de costosos fallos en el módulo ABS. Rellena siempre con el fluido exactamente especificado por el fabricante. No mezcles marcas, no uses fluido universal. La química importa más de lo que imaginas. Ya he visto bombas de dirección asistida destrozadas por un fluido incorrecto. Las juntas se hinchan, bloquean los conductos internos y ahí se te van 4.000 euros en una reparación causada por una botella de 30 euros. El color del líquido de la transmisión cuenta historias. Un líquido rojo o rosa está sano. Marrón oscuro significa que se está degradando. Negro quiere decir que ya vas tarde. Olor a quemado. Empieza a ahorrar dinero para una transmisión nueva. Comprobar los fluidos mensualmente lleva 10 minutos. Son 120 minutos al año para evitar miles en gastos. Truco número 2. Cuidado con los neumáticos. Los neumáticos desinflados reducen el ahorro de combustible en aproximadamente un 3% por cada PSI por debajo de la presión recomendada.
Esto se nota rápido en el bolsillo. Revisa la presión de los neumáticos todos los meses usando el valor de la etiqueta de la puerta, no el número del lateral del neumático. Esa es la presión máxima, no la recomendada. Los neumáticos desinflados aumentan la resistencia a la rodadura y desgastan los bordes. Los neumáticos demasiado inflados reducen la superficie de contacto y desgastan el centro prematuramente. Haz la rotación cada 8.000 a 10.000 kilómetros. Esto asegura un desgaste uniforme y alarga su vida útil. La mayoría de los talleres lo hacen gratis cuando les compras el juego completo. Haz el alineado una vez al año o después de golpear baches o bordillos. Un mal alineado provoca un desgaste irregular y aumenta el consumo. Yo mismo compruebo la presión de los neumáticos todos los meses y hago la rotación religiosamente. Mi último juego de neumáticos duró más de 100.000 kilómetros. Me ahorré miles de euros a lo largo de los años. La presión correcta evita reventones. Los neumáticos desinflados flexionan más, generan calor y pueden fallar de forma catastrófica en la carretera. Ten siempre un medidor digital en la guantera. Revisa los 4 neumáticos y la rueda de repuesto una vez al mes. 5 minutos que aumentan la vida útil de los neumáticos hasta en un 40%. Truco número 1. Mantenimiento de la batería. Los bornes corroídos provocan una caída de tensión. Una caída de tensión estropea alternadores y motores de arranque antes de tiempo. Limpia los bornes cada 6 meses sin falta. Usa bicarbonato de sodio con agua. Frota hasta eliminar por completo ese polvo blanco o verdoso. Después de limpiar, aplica una fina capa de vaselina o grasa dieléctrica. Esto evita nueva corrosión, manteniendo la humedad a raya. La corrosión en los bornes causa problemas eléctricos de lo más extraños. Los faros parpadean sin motivo. Arranque lento, luces aleatorias en el cuadro de mandos, alternadores que se queman antes de tiempo. Vino un tipo seguro de que su alternador había muerto. Luces parpadeando, arranque deficiente, todo apuntaba a un fallo. Abrí el capó y los bornes parecían haber criado moho. Limpié con bicarbonato y agua. Le puse grasa dieléctrica. El problema desapareció al instante. Se ahorró 800 euros en un alternador que no necesitaba. Revisa los bornes en cada cambio de aceite. Si ves polvo blanco o verdoso, límpialos inmediatamente. Lleva 5 minutos. Un tubo de grasa dieléctrica de 10 euros dura años. Bornes limpios mantienen la energía fluyendo.